su plan, sobre su plan financiero y, bueno, cuestiones que vayan saliendo. Entonces, pues, le cedo la palabra a mi compañero Ariel para que, pues, nos oriente un poco en estos asuntos. Muchas gracias, Edgar. Bien, pues bueno, bienvenidas y bienvenidos, muy buenas noches a esta sesión síncrona pues, de la semana pasada y que abrimos el espacio para precisamente hablar ya de la parte financiera, que es ya el acomodo de la información en esta plantilla, algunos que usaron también el simulador que está dentro de la plataforma, y la idea que a través de la plantilla, que es la que van a subir a su entrega este domingo como fecha límite, pues se dieron 2 semanas para trabajar, integrar la información en virtud pues, de lo que se necesitaba, ¿no? Y pues dejar aquí abierto a ustedes, básicamente, en sus preguntas, dudas, avances y poder orientar un poco cómo va, ¿no? Adelante. ¿Quién quiere comenzar? Santiago, adelante. Buenas noches, muchas gracias por brindarnos esta oportunidad para poder ventilar algunas de las dudas. A mí me está costando trabajo el llenado de la hoja Excel. Uno de mis problemas que he tenido es que hay en lo que sería inversión, estoy requiriendo como una línea más, un renglón más, una fila más del formato, y simplemente pues necesito como, bueno, no sé cómo poder hacerlo, dado que como el programa únicamente está limitado a la sección azul. Entonces, cuando necesito un espacio más, simplemente ya no puedo, estoy bloqueado porque el programa no me permite hacerlo. Entonces, no sé ahí cómo se puede resolver esa situación. Sí, bueno, el problema es que se acotó a cierto margen para que no se abriera mucho y se le pusieron los candados también para que hubo un momento que se hizo abierto, ¿no? Pero tuvimos el problema que cambiaban las fórmulas y después con una que cambiaban, pues ya empezaba la cadena de desastre, ¿no? Ahí. Yo lo que te recomiendo, no sé si esta inversión entra en una categoría o recategorizar las inversiones, a lo mejor eso pudiese ayudar para que pudieses tener como más en el orden de las filas, ¿sí? Sí. Entonces, ahí a lo mejor, no sé qué tipo de inversión trabajo sería. es donde estoy demandando toda todos los renglones, entonces justo me está faltando una sola, que es la que no está entrando, y entonces trato un poco como de insertar un renglón y no me lo permite. Ajá. Y trato de subir porque en la otra sección, lo que corresponde a inversión diferida, pues me quedan muchos renglones sin utilizar. Entonces, sí, claro. trato como un poco de subir los elementos que están ahí para no alterar las fórmulas arriba, pero como están ancladas algunas celdas, pues simplemente ya no se puede hacer esa situación. Claro. Entonces, pues ahorita me quedo pues trunco en con un dato de los que tenía ahí, y no sé entonces si reajusto un poco esa situación, dada esta cuestión de restricción en el uso de renglones. Sí, la recomendación sí es que, bueno, ahorita ya no se puede abrir, porque de hecho ya lo hicimos en otras sesiones o más bien en otras ediciones más bien del diplomado, fuimos abriendo, ¿no? Pero de repente nos dimos cuenta que había cosas que metían y que a lo mejor no eran tan significativas, ¿no? Entonces yo ahí lo que te recomiendo es que recategorices un poco algunos de los rubros, ¿no? Y a lo mejor los metas como rubros generales, ¿sí? No tan desglosados. Eso te puede ayudar para que si ese rubro puede afectar o no ser significativo en tu capital de trabajo, ¿no? Entonces, esa es una de las recomendaciones que hacemos, porque si no, pues sí, hay que hablar con la parte de coordinación y sería un poquito más complicado ahí, ¿no? De todos modos, aun cuando esta parte se va a revisar, o sea, entra revisión, nosotros el lunes tenemos sesión, ¿no? Si todavía hay la posibilidad de abrir un renglón más, ¿no? En el tema del capital de trabajo que sea pertinente. Pero por lo pronto, ahorita, la recomendación es recategoriza en capital de trabajo y ahí lo agregas, ¿no? En esa
reagrupamiento ahí. Sí. Otro de los problemas que tengo es en la sección de programación de producción. Ujú. Como mi proyecto versa sobre producción de verduras, pues entonces tengo un listado de varias verduras, y justo ahí es en el llenado donde simplemente me encuentro con la barrera de que de alguna forma no tengo yo la experiencia práctica de poder predecir qué tanto se puede producir y qué porcentaje de ello es lo que se podría comercializar. Entonces son dos insumos básicos para poder de alguna manera llenar la sección de la programación de producción. Entonces Claro, ahí es donde justo estoy un poco incierto. Si lo manejo, pues un poco tratando de intuirlo, porque repito, no tengo realmente un sustento real para poder establecer con claridad cuál es la capacidad que tendré que producir y cuánto es lo que se puede comercializar. Creo que, bueno, de alguna forma en la ficha técnica se alude a estudio de mercado que predice un poco estas cuestiones, pero pues ahorita de alguna manera no tengo yo como que estos elementos para poder hacerlo, y si me voy, un poco mi preocupación es que si me voy por la intuición, podré quedarme muy alto, muy bajo, porque en algún momento se va a reflejar pues esos valores numéricos, como están concatenados, en algún momento va a aparecer como que está muy baja o muy alta alguna cifra que resulte inviable el proyecto. Entonces, justo esa es como una de mis fuertes dudas que tengo en el llenado de la hoja. sí. Claro, ahí en el programa de producción, al ser una proyección agrícola, una de las recomendaciones que hago es primero en el punto, hacer como una hoja de cálculo como memoria de trabajo o papel de trabajo, donde pongas todas tus verduras, pongas, bueno, la superficie, el rendimiento esperado. Ese sí puedes tener un informe técnico de más o menos cuál sería el rendimiento que puedes tener, ¿no? El rendimiento de la producción de verdura. Y bueno, ahí sí hay información técnica que te puede ayudar a, no sé, por ejemplo, el jitomate, cuál es el rendimiento por metro cuadrado o por planta, y en función de las plantas puedes estimar cuál va a ser el volumen de producción, si es un ciclo corto de 3 o de 6 meses. Y si dices tú, a lo mejor tengo un ciclo anual nada más, de 6 meses o de 7 meses que voy a producir, bueno, lo único que hacemos es pasarlo, esa información a dato mensual. Si te das cuenta, ahí la columna pide meta mensual. Entonces, tu papel de trabajo, que va a ser la proyección agrícola, ahí te va a dar, entonces, bueno, aquí hay un ciclo de 6 meses, un ciclo de 8 meses, ciclo de 3 meses, ciclo de un mes, ¿no? Y de acuerdo a los rendimientos, tú puedes anualizar la información y nada más, pues, llevarlo más o menos, estimarla a cómo sería mensualmente tu estimado de producción, ¿no? Ese por una parte. Ahora, con respecto al porcentaje, ese ya entra en un supuesto. Aquí puedes establecer supuestos donde, en función del mercado, ¿no? O sea, es decir, si tengo un mercado meta, un mercado potencial que va a demandar cierta cantidad o volumen de producción, y yo abastezco este mercado con el 10%, básicamente, o el 20% de ese mercado, a lo mejor mi porcentaje de venta, generalmente lo utilizan en términos convencionales, entre un 70 y un 80% de lo que voy a producir lo voy a vender. Es decir, puedo tener mermas, están ahí, producto que no voy a vender o no se va a desplazar, y vamos a estimar un 20%. Ese puede ser tu primer supuesto de tu proyección. Ahora, cuando ya te salga, esto te va a servir para lo siguiente, que hagas un análisis de sensibilidad, es decir, ya que tengas tu proyección, te van a salir ya los ingresos y todo esto. Entonces tú te vas a preguntar, ¿qué pasaría si mi supuesto de 80% se disminuye a 50%? ¿Qué pasaría si solamente vendo el 50% de mi producción? Entonces, ¿lo aguanta mi proyecto o no lo aguanta? Porque de ahí se van a empezar a derivar un conjunto de acciones. No sé si me explico ahí. Entonces, la columna de porcentaje va más en el terreno de lo supuesto y que te va a ayudar a estimar cuál sería el volumen de producción idóneo para que tu proyecto pueda ser viable. Y tú también vas a checar
un poco tus indicadores al decir, a lo mejor si vendo el 70 y 80%, mi proyecto puede salir bien, que ese va a ser mi punto de equilibrio a lo mejor, y va a checar con tu punto de equilibrio finalmente. Entonces, ese lo estimas ahí. Como ahorita están todos en fase de introducción y están apenas conociendo un poco cómo puede responder el mercado a ello, finalmente sería un primer filtro de sensibilidad de tu planteamiento. Eso es lo que puede ser. Entonces, con lo otro, con la parte ya de la proyección agrícola en cuanto a rendimientos, en cuanto es superficie, rendimiento y producción, ¿no? Que es un poco los datos. Y el ciclo, ¿no? Si es el ciclo depende del ciclo de un mes, 3, dependiendo si son hortalizas, bueno, generalmente son de 3, 6 meses, de un mes, dependiendo el tipo de hortaliza. Y ahí hay informes técnicos que, bueno, en los cuales te puedes apoyar, ¿no? Informes hay cartillas, ¿no? Que ya desde su momento las secretarías han emitido, ¿no? Más o menos sobre los rendimientos estimados en la zona en la que estás. INIFAP tiene varios catálogos de información con rendimientos promedios. Te puedes basar ahí, puedes poner la fuente. Básicamente, INIFAP estima que en la zona el rendimiento de este tipo de cultivo va en esto, ¿no? De acuerdo a estas condiciones agroecológicas que estén ahí predominando, y va a ser el estimado. Ya cuando tú lo hagas o ya lo hagas en la realidad, pues ya vas a ver qué tan alejado estás cerca a ese promedio que dice la información técnica, o estás por arriba de la información, ¿no? Entonces, ahí lo puedes estimar. Ahora, si son muchos cultivos, yo te recomiendo, bueno, pon los más significativos, si no te caben también en las filas, ¿no? Lo que ha pasado, pon los más significativos, o hay gente que los ha reagrupado por algunos conceptos, ¿no? Algunas categorías que a lo mejor tenían granos, ¿no? Tenían hortalizas, tenían forraje, ¿no? Lo agrupaban ahí y ponían el más significativo. Pero aquí a lo mejor, si son puras hortalizas, bueno, pues está dentro de la categoría hortalizas, y pones de mayor a menor las más significativas, ¿no? Los que te quepan ahí, en ese punto, ¿sí? Si quieres, después te envío y te comparto, no sé si tú tengas estas hojas de Excel de las proyecciones agrícolas. No, justo lo que te quería preguntar, si me puedes facilitar como que esas fichas técnicas para poder entonces tener como que un poco esa referencia. Claro, déjame, de administración más, me mandas, bueno, voy a ver el trabajo, pero todo me mandas por correo, bueno, en el Word o en el correo, básicamente cuáles son los productos, y te mando las que tenga fichas técnicas, te puedo compartir para que tú puedas cotejar ahí. Nada más que sí, a lo mejor yo puedo tener las globales de zona centro, y a lo mejor no van a coincidir con la zona o las ligas donde puedes encontrar información. Con gusto Sí, te las porque comparto, y te comparto también, perdón, estaba buscando aquí una vez, creo que por aquí lo tenía, déjame ver si lo tengo. Es que le hice precisamente a una persona que estaba trabajando aguacate en Chiapas, e hice esa proyección para que se basara. Déjame ver, creo que se fue el 2020. Aquí. Sistema. Déjame ver si es esta. No. A ver. Sí.
No. Aquí está, proyección agrícola. Mira, esto fue lo que le compartí. Listo. Bueno, esta es una plantilla para proyección agrícola, básicamente. Y aquí tenemos, bueno, el producto, ¿no? El cultivo, el rendimiento, el volumen, cuánto es de autoconsumo, cuánto es de producción y el precio, ¿no? Y te da el ingreso, son los costos variables y el punto de equilibrio. Y aquí, bueno, es como algo para, es un papel de trabajo para, para una proyección netamente agrícola, creo que como lo que tú estás trabajando. Y aquí, por ejemplo, el caso de una compañera, por ejemplo, la habría 10 años, que generalmente los cultivos van mucho más de 5 van a 10 años, ¿no? Este es por cultivo, ¿no? Pero aquí solamente el maíz simplemente es como copiar y pegar y hacer en varias pestañas. Y puedes abrir aquí, por ejemplo, no sé, jitomate, el otro cebolla, pepino, en fin, ¿no? Lo vas abriendo y al final haces un concentrado. Bien, entonces el papel de trabajo que te digo es básicamente el maíz, por ejemplo, aquí dice es una hectárea, el rendimiento según el estimado, ahí es el informe técnico, el coeficiente técnico de la zona, que es para zona centro, era 4 hectáreas, entonces, bueno, ya que el volumen de producción son 4 toneladas, de estas, el 0.50 toneladas va para el autoconsumo y 3.50 va para el mercado, ¿no? Entonces, básicamente lo que, bueno, los ingresos van a estar basadas en lo que va al mercado, en estas 3.5. Aquí se hizo con base porque era parte de autoconsumo y alguna parte que se destinaba al mercado. Entonces, te comparto esta, a lo mejor te puede servir como papel de trabajo para que llenes la otra plantilla, ¿sí? Tal vez esto de acá abajo pues, te va a servir para hacer la proyección básicamente, para el programa de producción. Si te das cuenta, este es un programa de producción, ¿no? Sí, correcto. Aquí la variable es que se puede incrementar la superficie, a lo mejor la tuya parece constante, la superficie. El rendimiento es el coeficiente técnico que vas a encontrar en la zona, cuál es el rendimiento promedio de tipo de cultivo y con ese que vas. Y ya, básicamente ya ahí terminas el volumen de producción y el precio promedio, ¿no? Lo que se llama precio medio rural, estaba en la zona, que ese también es un precio medio que tú vas a conseguir en la zona. Ahí, y que ahí en la plantilla nueva, en este punto, voy a cambiarla, voy a cambiar a la plantilla. Aquí ya en la plantilla, aquí en este punto, bueno, tú aquí pones tus productos y aquí la meta de producción mensual, entonces como son anualizadas, simplemente lo que haces es... No se alcanza a ver ahorita nada. Ya se ve. Ya, sí. Es que tardó un poquito en... Entonces, de la plantilla que hiciste de la proyección, lo único que haces es, bueno, aquí pongo todos los cultivos o los más significativos por orden de prioridad. Y aquí pongo la meta, como viene por cálculo, aquí pongo la meta de producción mensual, o sea, es decir, como acá me anualizó, si por ejemplo en el valor del maíz es el maíz eran 4 toneladas al año, ¿no? Que es un ciclo. ¿Sí? Entonces, para que más o menos, yo sé que pues, en 4 toneladas, en un periodo de ciclo de 6 meses, voy a tener 4 toneladas, y de una forma tengo un ciclo anual. Entonces, más divido las 4 toneladas entre los 12 meses, nada más para fines de dato de información, para que haga el cálculo aquí, ¿sí? Entonces, simplemente aquí divido los 4,000 kilogramos entre 12, serían 333 kilogramos cada mes, ¿no? Que es un estimado,
¿sí? Ciertamente no es que los saque cada mes, sino los tengo, pero para fines de proyección. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo 330, no, es que esta es la del ejemplo. Y aquí en el estimado de venta, a lo mejor puedo ser que sí pueda tener, para ese tipo de cultivo, pueda tener el supuesto entre el 80, el 90, generalmente no el 100, por un 5% de merma, un 3% de merma, que no se te vaya, a lo mejor puedes tú tener entre el 85 y el 95% de que se vaya al mercado, que lo logres vender, porque este dato es el que se va para acá y es el que va a pesar, este se va a hacer la proyección y que se va a ir al tema del programa de ingresos, ¿no? O sea, aquí ya el programa de ingresos va a tomar de producción, del programa de producción, aquí, y lo va a multiplicar por el precio. Aquí lo multiplica por el precio y ya nos va a dar esto. Por eso es bien importante ahí tener ese manejo, ¿no? Entonces, esta matriz tiene lo que hay que hacer unas memorias atrás, ¿no? De cálculo para hacer las proyecciones. No sé si me explico con esto, Santiago. Sí, correcto. Incluso yo encontré un portal donde viene de forma interactiva, puede uno estar viendo diferentes hortalizas y los costos que están teniendo al día a nivel nacional. Entonces ahí señala de alguna manera cuál es el costo. Puede uno incluso hasta condicionar el periodo de tiempo en el que puede sondear cuál fue el precio que tenía alguna hortaliza y frutas. Y lo da también, puede uno condicionar alguna entidad federativa. Claro. Inclusive, otra variante es el establecimiento que lo está comercializando. Entonces es ahí donde me empecé a basar para tomar los precios de referencia de las hortalizas. Indudablemente estas no son orgánicas, pero en la literatura señala que las hortalizas orgánicas más o menos oscilan entre un 20 y un 30% por arriba de lo que serían las hortalizas convencionales. Entonces, claro, es como la premisa que estoy utilizando para los precios. Claro, sí, sí, ese va a ser tu informe, tu dato técnico que te va a ayudar a estimar el precio, ¿no? Sí, entonces, si el precio de referencia es el convencional, pues bueno, vas a incrementar un 20% al convencional por ser el producto que estás manejando. Y así lo manejas. Entonces, siempre en el tema, cuando van a hacer ajustes en su planeación financiera, este es uno de los indicadores, tanto el meta de producción como los estimados, ¿sí? Que pueden variar hacia arriba o hacia abajo, ¿no? En esa parte. Pero hay que ser conscientes de tu capacidad instalada, ¿no? Aquí. Esto es bien interesante. Y también este otro indicador como el crecimiento, este que está aquí abajo. A partir del segundo año, en función de tu mercado, ¿qué crecimiento estimas tener? La sugerencia que hacemos es que el crecimiento sea por encima del crecimiento de la inflación. ¿Sí? Si la inflación estaba en 3 o está pronosticada por el Banco de México, bueno, ahora con INEGI, el 4, el 5, bueno, lo da Banco de México, pero ya lo está contabilizando INEGI. Lo dice al 4, al 3%, vamos a estimar 1 o 2 puntos arriba, por encima de el crecimiento de la inflación. Entonces va a ser nuestro referente el crecimiento de la inflación o la tasa de la inflación para poder estimar nuestra tasa de crecimiento anual. Entonces, esto también, aquí procuren, bueno, ahora, otro criterio para la tasa de crecimiento es cuando el producto, el satisfactor, tiene poca competencia, ¿sí? Les voy a presentar también otro, este es un cuadrito, a ver, déjenme ver si lo encuentro, sí. Este es un cuadrito que se llama Guías de Aproximación de Mercado. Y este ayuda mucho cuando tu producto te estima más o menos los crecimientos. Como no tenemos dinero para hacer investigación de mercado directamente y tener datos más duros, o entrar a la ciencia de datos, pues, está como todavía. Entonces, ya hay gente que ha sistematizado algunas cosas. Entonces, les voy a compartir Déjame ver. Sí, voy a compartir este. Vamos a ver aquí.
Por ejemplo, eso te aparece. Ya. Esta es una guía de aproximación de porcentajes de mercado cuando no tenemos un estimado en cuál es tu porcentaje para calcular tu tasa. Entonces aquí te da 13 criterios. Te dice, ¿qué tan grandes son tus competidores? ¿No? Son grandes, son muchos, y que si los productos que ofrece este competidor son similares, ¿cuál puede ser tu porcentaje de mercado y de crecimiento? Entonces, oye, si son muy grandes, si son muchos, y además son similares, pues prácticamente tu participación es del 0 y el 0.5%. Entonces, voy a crecer menos del 1%, menos del 0.5% anual puedo crecer. En contraste, podemos ver que no tengo competencia, entonces puedo crecer del 80 al 100, pues prácticamente son cuando son mercados muy monopólicos, y bueno, en todos los que ustedes están trabajando, generalmente van a estar ustedes entre el 7, el 8 y el 9, o sea, por aquí. O sea, tus competidores son pequeños, sí, son varios, son similares, entonces entre el 5 y el 10% me puedo ir manejando como un dato conservador de crecimiento. Entonces, esta información de participación del mercado es muy interesante cuando nos da un referente, básicamente, un dato técnico, ¿sí? Cuando no tengo, pues, dinero para hacer investigaciones mucho más profundas de mercado, ¿no? Entonces, generalmente ustedes están con pequeños, algunos similares, pequeños, muchos o diferentes, entonces están por eso entre el 5 y más o menos el 15% de crecimiento. Si yo veo más después del 15, ya como que vamos a ver mejor el producto, cómo está, ¿no? O el servicio en su caso. Y de ahí podemos ver las fronteras de crecimiento o el alcance que pueda tener en función de tu mercado, ¿vale? No sé si esto también puede ser utilidad, y se los voy a compartir en avisos, en la parte de material complementario, y que les pueda ser de utilidad. Ajá. Y aquí, bueno, está la fuente y la información. Perfecto, muchas gracias. Sí, está interesante esa tabla. Sí, se las subo a la plataforma. Bien, no sé quién más tenga comentarios, dudas sobre la integración de la información. Liz, ¿qué tal? Melissa, ¿ya lograste ahí acomodar? Sí, sí tenía como dudas en esa parte que ya nos compartió de la tasa de crecimiento, porque pues sí, lo estaba como queriendo calcular con una investigación que hice, pero sí es demasiado tardado y un poco como complejo, ¿no? Pero ya con esa tabla creo que pues de ahí se puede uno como tomar referencia y poder aplicar esos porcentajes, ¿no? Lo que sí me quedaría a lo mejor duda es si, por ejemplo, como esa es una tasa de crecimiento anual, si se manejaría como el mismo porcentaje o habría como que poco a poco, como van pasando los años, pueda ir como incrementando. Sí, bueno, la teoría y la experiencia dice que entre mejor vaya madurando tu negocio, más lo vas conociendo, entonces, por lo tanto, recuerda que el ciclo de vida, ¿no? De un negocio tiene una curva así, entonces, estás en fase de introducción, que es muy explosiva, entra el crecimiento, que también, y luego llega tu periodo de madurez, como una cresta. Entonces, cuando tus mercados tocan frontera de madurez, prácticamente los crecimientos son casi igual que el crecimiento demográfico, ¿no? De 1.5, 1.6, pero cuando tu propuesta todavía no toca el umbral de mercado, o sea, todavía tengo un potencial mucho más amplio y no tengo competidores y son pequeñitos y yo estoy muy diferenciado, entonces todavía no me llegan a copiar mi proceso o mi propuesta, entonces todavía mi crecimiento puede ser por encima del 10, 15. Actualmente ya un crecimiento del 10 en una industria, pues es un crecimiento muy fuerte, ¿sí? Por eso vemos industrias ya muy fincadas, muy maduras. Sus porcentajes de crecimiento son del 1, 1.5, 2, porque ya tocaron casi, están rozando mercado, entonces finalmente se están reinventando, están reconociendo productos, están mezclando la mercadotecnia para que vuelvan otra vez a posicionarse.
en fin. Entonces, eso es lo que marcaría. Ahorita, ciertamente, ustedes están en fase de introducción, por eso pueden tener crecimientos por encima de la inflación y, claro, crecimientos por encima de la tasa de crecimiento demográfico del lugar donde están. ¿Qué es otro referente? La tasa de crecimiento demográfico, que ahorita, pues no sé, creo que es 1.4 la que está a nivel nacional, de acuerdo al último censo, 1.3 más o menos. Entonces, también es otro indicador que nos dice, bueno, pues tengo que crecer por encima de la población, ¿no? Porque al final la población es el principal demandante. Pues tengo que crecer por encima del crecimiento natural de la población, ¿sí? Que es lo que dice ahí, ¿sí? Y hay fórmulas para poder determinar crecimiento cuando tienes datos históricos. Si no tienes datos históricos y tienes una tasa, tú puedes ver tu crecimiento a futuro, pero cuando ya tienes una historia y tienes una serie histórica de información, puedes calcular tu tasa de crecimiento, ¿sí? Pero ahorita, pues, ustedes todavía no tienen información estadística de cómo han ido sus ventas, ¿no? De cómo han ido su programa de producción todavía. Entonces, todavía no aplica bien este tipo de fórmulas para hacer un pronóstico de acuerdo a qué tipo de tasa crece. Entonces, ¿podría como que poner el mismo porcentaje? Sí, puedes poner no porcentaje a los años. O sea, la recomendación es poner el mismo. Si pongo 3, me voy a 3, ¿no? Ahora, puedes decir, bueno, es 3 bajo condiciones moderadas, ¿no? A lo mejor muy óptimo me voy a un 5 y a lo mejor condiciones menos moderadas, ¿no? Puede ser un 2, ¿no? Un 2%. Pero siempre por encima de la inflación o también de la tasa demográfica. ¿Sí? Porque si creces por debajo de la tasa demográfica es que tu proyecto se estancó o viene hacia abajo. ¿Sí? Porque el indicador de crecimiento rey es tu comparación de ventas de un año con respecto al otro año o una serie histórica de tus ventas. Ese es el indicador que te va a dar tasa de crecimiento. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes ventas, a ver, creo que tengo otro ejemplo por aquí que creo que puede ser muy didáctico, ¿no? Para que lo puedan... Y precisamente te lo acabo de poner en mi clase de mercadotecnia. Espérame. Aquí está. Creo que ya se ve. Bien, por ejemplo, aquí nosotros hacemos un análisis coyuntural de un año con otro, ¿no? Aquí tengo mis productos, en este caso deshidratados de manzana, pera, cóctel y plátano. Tengo las unidades desplazadas y las ventas, ¿no? Que se han desplazado. Y bueno, ¿cuál es la participación con respecto a las ventas y cuál es la porción de las ventas? De 2 años, un análisis coyuntural, un año con otro. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo el crecimiento, ¿sí? De las ventas del año 2016 con respecto al 2017. Entonces, creció el 3%, o sea, de 225,000 pasó a 232,000, que equivale al 3%. El caso de la manzana, pero por ejemplo, el caso de la pera disminuyó un 6%, el caso del cóctel un 40% y el caso del plátano 10%. Aquí en este portafolio de productos me está diciendo un poco cuáles son los productos que están teniendo una proyección y cuáles están en fase, en estos 2 años de análisis, me está diciendo que están viniendo abajo en sus ventas, ¿sí? Y en unidades desplazadas. Entonces,
aquí es donde también la mercadotecnia funciona, es decir, bueno, ¿a dónde le aplico una mezcla? O sea, ¿dónde le hago promoción? ¿Dónde hago una reconfiguración de mi producto? ¿Dónde le meto publicidad? ¿Sí? ¿Dónde ajusto precios o hago promociones? Entonces, si yo quiero todavía posicionar a la pera, pues tendría que reposicionar a través de estas acciones, estas estrategias, para que el siguiente, en el 2018, en ese año, tuviera esto, ¿no? Entonces, bueno, aquí el crecimiento me está diciendo, ya con datos históricos, ¿sí? ¿Qué es esto, no? Entonces ven la fórmula, ¿no? Que es básicamente este H que es el dato final menos el dato inicial entre el dato inicial, ¿sí? Esa es la fórmula, ¿no? O sea, tu dato final, que sería el último año, menos el año anterior entre esto, ¿no? Entonces, básicamente cuando tenemos 2 años, ¿sí? Cuando tenemos 2 años nos ayuda un poco a atender. Bueno, aquí lo que hice esta se llama matriz BCG, que es una matriz que posiciona en qué posición se encuentra y a partir de ello es un diagnóstico y bueno, pues esa es otra cosa, ¿no? Pero aquí la idea era básicamente en las ventas es donde vamos a ver, ustedes tienen que ver después en sus ventas, en sus análisis de ventas, cuando estén operando, cómo van sus crecimientos. Y como el caso de Santiago, que tiene un portafolio de productos ahí, ¿sí? De satisfactores, tendrá que ver después estos cómo se han ido desplazando y a cuáles tiene que aplicar, a cuáles se están estancando, ¿sí? O una de dos, decide reconfigurar o hacer una poda de su portafolio, o decide profundizar, porque también su presupuesto es corto, ¿dónde le invierto para poder posicionar mi producto al final, ¿sí? Y eso es parte del análisis de posicionamiento, que ya lo vimos en la parte de los módulos de mercadotecnia, tu mezcla de mercadotecnia que vas a utilizar para lograr posicionar. Bueno, tanto mejor mi producto plátano está siendo muy, muy explosivo en su crecimiento, trae un 10%. ¿Qué quiere decir? Que el consumidor está viendo como algo interesante el plátano, ¿no? El sabor, la textura, ya vimos toda la parte de la calidad agroalimentaria, en la parte de inocuidad, de sabor, de la parte sensorial, la parte de calidad, todo esto, ¿no? Y entonces tendría que revisar por qué estos dos están fallando, ¿sí? Tanto en la pera como el cóctel. Pero bueno, a lo que iba es que básicamente la tablita de cálculos de crecimiento, cuando hay datos históricos, se hace de esta forma. Entonces, lo único que hacen es, básicamente, sacar su índice de crecimiento coyuntural y a partir de ahí pueden planear el siguiente año, ¿sí? Y ya pueden pronosticar un objetivo para el siguiente año y cuál sería el crecimiento ahí. ¿Vale? Sí, pues está muy, está más claro. Y igual la otra duda que tengo es en la parte de estado de resultados. Igual los porcentajes en la repartición de las utilidades. Es ahí a donde también, pues, no sé, cómo manejar los porcentajes. Bueno, ahí, si se dan cuenta, eso ya es la configuración de la política interna. Generalmente, la recomendación es, se manejaba ahí un 30% que se va para las socias, ¿no? Y un 70% para la reinversión o se va directamente a patrimonio, ¿no? Esto se pasaría a lo que se llama el balance general y se va a tu capital contable, ¿no? Como patrimonio. Puedes decir, va a patrimonio, va a reinversión, ¿sí? Y va a distribución de socias. Bueno, aquí la idea es que a partir de eso y de función también de su propio órgano de gobierno, se decidan ustedes si son socias o personas físicas. Bueno, en el caso de personas físicas, bueno, ahí es una persona la que decide. Pero cuando hay un órgano de gobierno es cuando dice, es una decisión muy interesante. ¿Cuánto repartimos este año? En ver un poco los flujos. Entonces es cuando va operando. Aquí yo diría que el primer año puede ser de menos a más, porque a lo mejor el primer año tus utilidades son muy magras, entonces vamos a dejar 20% para tener dinero para el segundo al tercer año. A partir del tercero o cuarto, puedes ir incrementando la participación. Claro, bajo el modelo que tenemos, nomás te deja ahorita tener un año, o sea, va constante, ¿sí? Si pones el 30, va a ser los 5 años. Pero después, ya cuando ustedes estén operando, la recomendación es vigilen cada año cómo van a mover sus participaciones. ¿En función de qué? De los flujos que van a tener de las utilidades. Si tengo menos utilidades, menos participación, baja el porcentaje.
También el entorno, es decir, si tenemos entornos muy raros y no sabemos un poco el siguiente año cómo se va a comportar, una decisión más de precauciones, tenemos más fondo para mi capital social, para cuestiones emergentes, pongo ese dinero en patrimonio y no lo gastamos para alguna situación que se nos pueda venir el siguiente año. Si ya vemos un poco con claridad que está la economía ya mejorando, las ventas te lo va a decir, tu principal indicador son las ventas, entonces podemos tener una decisión mucho más amplia en la repartición de utilidades. Generalmente, no se va más del 50% hacia los socios, ¿sí? Entonces es como tu tope, hacia abajo, de ahí hacia abajo. Porque también, pues, no te puedes llevar todo, o sea, si no la empresa, pues, te la vas a comer. Y es lo que suele pasar, ¿no? Ya ven el dinero y se vuelven locos y ching. Oye, pero ya no quedó, y al siguiente año algún problemilla, alguna cuestión o alguna cuestión que aparezca al entorno y que les haga tropezarse y ya no tienen fondos para poder superar eso, pues es ahí donde... Y es lo que pasó en la pandemia, muchos se comieron su utilidad o sus remanentes y los que lograron sobrevivir es que lograron tener esos fondos de ahorro para continuar, ¿no? Y también préstamos y todo esto. Y los que no tenían ese fondo, se lo comieron los socios. Entonces ahí son criterios y que les va a ayudar a ustedes a formar su política interna de repartir utilidades. Utilidades a las socias, que es diferente la utilidad para el trabajador. Ese sí es un 10%. Sí, justo de eso era lo que le... Ese sí es el 10%, ese lo marca la ley. de los, El para los PTU. trabajadores, los socios y impuestos sobre la renta es lo que... Sí, los impuestos ya los marca la ley, ¿sí? Igual el PTU lo marca la ley. Lo que no les marca la ley, porque es una decisión interna de su propio gobierno, es a los socios. Entonces, Sí, más por o menos ejemplo, sí. ¿dónde podría encontrar sobre eso que marca la ley, sobre ese porcentaje? En la ley sobre el impuesto sobre la renta, ahí está, o entra directamente a Hacienda y ya te va a marcar directamente los porcentajes pues sobre la renta, y la Ley Federal de Trabajo va a marcar los PTU, que más o menos es el 10%. Creo que es el 10%, no se ha movido. Sí, que de hecho, ahora con las modificaciones a la ley, donde, bueno, entraba el outsourcing, lo que se buscó es que precisamente el outsourcing lo que buscaba era no darle el reparto de utilidades. Entonces, ahora con la modificación, si no, le tienes que dar el reparto de utilidades. Y es un derecho, ¿no? Un derecho constitucional. Entonces, o sea, por decir de las utilidades que vayan a salir del proyecto, se tiene que repartir entre trabajadores, socios y pues impuestos sobre la renta. Y al gobierno, ¿no? Al impuesto al Estado por operar. Sí, es impuestos. Recuerda que el estado de resultados lo que nos refleja es básicamente la distribución de la riqueza que generas. ¿Sí? Ahí es donde se va a ver la equidad y se va a ver desde el punto de vista de si es una empresa social o es una empresa con una configuración de maximizar el beneficio a los socios. Y ahí se ve el parado. Ese es el instrumento ideal para poder decir, hay una distribución mucho más equitativa en esta empresa social o no. Si te das cuenta, voy a poner ahí este ejemplo. Bueno, el que viene ahí en el ejercicio. Nos vamos al estado de resultados. Ya se ve. Si te das cuenta aquí en el ejercicio que tienen en la plantilla, dice, esta empresa vendió 4.611.000 al año, ¿no? Y tuvo costos de 4.399.000. Es decir, ¿quiénes son los costos? ¿Quiénes están ahí en los costos? Los proveedores, la mano de obra, ¿no? El IVA, ¿no? Que se va repitiendo ahí todo el costo, ahí se va. Entonces, estás distribuyendo a proveedores, a mano de obra, y también estás dando un poco de impuestos de IVA, ¿bien? Gastos financieros, ¿a quién estás ahí pagando? A tu financiador, ya sea un banco de desarrollo, banca múltiple, microfinancieras, en fin, ¿no? A quien hayas pedido.
aquí, y tienes esta utilidad, antes de impuestos tienes un impuesto de la renta de 36,000, aquí le das el impuesto al gobierno, entonces ve los actores que están involucrados ahí. El PTU le das a tus trabajadores, ¿no? O sea, aparte de pagar acá arriba su sueldo, acá arriba, le estás pagando aquí también un remanente por el producto de su trabajo o de las utilidades que obtuviste, ¿no? Porque también son coparticipantes de esta riqueza. Entonces, esta riqueza que generó esta empresa en un año a través de las ventas es como una alcancía que le va restando, ¿no? Y al final queda este dinero, estos 19,000 pesos para los socios. Aquí se está diciendo que es el 30, ¿no? Tú puedes ponerle, ¿qué pasa si algo no me deja modificar? Pero en ustedes sí, el 40%. Aquí ya te damos un dato que más o menos es el 32% del impuesto de la renta, lo que está ahorita por ley. No sé, las últimas tablas creo que van a 31, 33, en fin. Entonces es más o menos lo que marca la ley. ¿Bien? Entonces ve a quién le estás dando dinero. Le das el dinero al proveedor, a los trabajadores, al Estado, al banco, a los socios, básicamente. Entonces, estos 5 grupos de interés están metidos ahí. Y es como distribuyes la riqueza que se generó tu negocio. Al final, este remanente se va a reinvertir para el año que viene. Esas no distribuidas, a lo mejor lo tienes, se va. Esto generalmente, en un balance, cuando tú pones el balance, generalmente esta lana se va a lo que se va en esta parte, pero aquí como es un balance inicial, se iría aquí a este capital contable. Aquí se va, ¿sí? Y va sumando como parte del patrimonio. Entonces, pero son decisiones. Entonces, y esto aquí, al final, como es un balance, dices, oye, este dinero, ¿dónde lo pongo aquí? Ah, pues se va a bancos. ¿Sí? Ya un contador te lo hace, esto aquí, pero como carga y abona, ¿no? Esa parte. No sé si hay un contador aquí en el grupo, pues te lo pone acá en bancos o vas a comprar algún activo, ¿no? Entonces aquí lo tienes en un patrimonio que le llaman patrimonio restringido como remanente y se va a bancos. Es parte de la capitalización de tu empresa. ¿Ese de bancos dónde está? Acá. Pero bueno, aquí no te compliques, ¿no? Esto te lo digo más bien como parte de cultura, ¿no? Financiera. Este es un balance inicial. Si este fuera un balance pro forma, como el caso del estado de resultados, o sea, años, entonces ahí, si aquí fuera pro forma, aquí verás un año, 1, 2, 3, entonces ahí tendrías que hacer un manejo de los remanentes, dónde va, los movimientos, pero es un poquito más complicado, toda la parte de cargar y abonar. Una vez que entra el dinero aquí, acuérdate que las sumas de deben ser iguales. Todo lo que está aquí, lo que te dice el balance general y lo que tienes aquí, ¿sí? Y cuánto lo tienes, cuánto lo pediste prestado, ¿no? Y cuánto es lo que ponen los socios. Son tus dos fuentes, ¿no? Aquí lo pedí prestado a largo plazo, a corto plazo, y cuánto ponen los socios. ¿Sí? Entonces, estas cifras siempre deben ser pasivo más capital, debe dar al igual al activo, ¿no? Aquí. Entonces, carga aquí y tienes que cargar acá. Carga acá y ver de dónde entra aquí. ¿Vale? Sí. Después entonces de haber rellenado, porque yo lo que me pude dar cuenta es que hasta donde está el estado de resultados, Ya no se llena nada. es como que nada más hasta ahí ya se puede reflejar. Sí, Y de hecho en ya las ni otras, hasta aquí. como que pues, ya no. Sí, Ajá. hasta aquí. Todo lo que está en azul es donde puedes tú llenar, ya lo demás te das cuenta. A partir del estado de resultados para adelante, ya todo se calcula. Ajá. Es Ya como todo, que, pues ya es pues, meramente resultado, ¿no? exactamente. Y eso ya nos serviría a nosotros como para visualizar a futuro, ¿no? Claro. Y es como lo que le decía Santiago, a lo mejor él puede hacer ajustes todavía en su propuesta y ver cómo queda, ¿no? La idea no es maquillar o que quede, ¿no? Sino en función de lo más cercano a la realidad, ver cómo queda, ¿no? Porque también él va a valorar, dice, caray, a lo mejor son muy altos estos costos, pero pues no puedo bajarlos, entonces va a ser muy complicado, entonces tu proyecto pues va a estar muy, muy comprometido, ¿no? Tu plan de negocio va a estar muy comprometido. Pero si tienes ese margen de maniobra de poder hacer, perfecto, entonces a lo mejor
también te va a decir que tu plan de negocios es flexible, tiene margen de maniobra y por lo tanto puedes hacer ajustes y que te permita tener cierta continuidad, cierta franja en la cual te puedes movilizar, ¿no? Acuérdate que siempre va a estar metido costos, los ingresos o los precios y la capacidad de venta para esto. Entonces, esos son más los 3 elementos que te van a ayudar a hacer los ajustes. Sí, pues esas serían mis dudas. Creo que igual la otra sesión pues ya pude avanzar y Qué bueno. y ya pues con esto yo creo que ya podría pues ya terminar mi análisis. Muy bien, Liz. Muchas gracias. Adelante, Santiago. Al estar manipulando la hoja de Excel, me encontré ahí con, en la hoja de presupuesto de egresos, en los cálculos totales, de alguna manera, hay ahí como dos insumos, por un lado como honorarios y por el otro vienen algunos otros insumos como sería electricidad, agua, teléfono y limpieza. Entonces ahí algo de lo que me percaté es que estos segundos insumos que no son honorarios, ahí como que no se está multiplicando, las fórmulas no multiplica por un... está multiplicando por un factor 12.5 que es para anualizarlo. Pero entonces en la hoja, en la plantilla que tenemos, como que está en todas las celdas aparece ese 12.5. Por lo tanto, habría que tener cuidado cuando uno mete los insumos que no son honorarios, claro, para que no vaya entonces a multiplicar por 12. Ese valor anual, porque de alguna manera ponía yo, por ejemplo, agua y no me concordaba con la inversión inicial. Entonces pues ya me puse a ver dónde estaba el problema y deriva a que ahí hay un número de celdas que tiene esa anualización para honorarios. Claro. Entonces quizás es alguna nota que habría que poner por ahí, porque si no, si se va uno con sí, caray. Es que pensé que ya la habían quitado, fíjate. O sea, pensé que ya la última versión de la plantilla, de hecho fue un tema, nada más era para, como bien lo dices, para mano de obra y lo dejaron corrido, ¿no? Sí, pum, 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 pum. Tienes toda la razón. Sí. Y veo yo, puta, por lo que me dices, bueno, voy a volverlo a ver con la gente de la coordinación. Pero qué bueno, sí, se tome nota de lo que dice Santiago para que todo lo demás no esté. Ese factor de 0.5 es básicamente, es para, pues, por eso, es, como te pagan 30.5 al mes, ¿no? 30.4 por los redondeos, por eso se va a ese 0.5, ¿no? Arriba, ¿no? Que es lo que hace el Seguro Social cuando te paga, ¿no? Que es un poco, es el 30.42, ¿no? De acuerdo aquí a esta observación. No es el aguinaldo, sino es, porque los sábados y los domingos también cuentan, ¿no? Entonces, por eso es que es el factor que utiliza el Seguro Social y para hacer eso. Pero bien, sí, gracias. Sí, para que tomen nota y no lo vayan a cargar a los insumos. Y ahí mismo, en esa misma hoja, en la sección de costos de producción, en la parte de abajo, también tiene un problema en la propia página porque vienen los conceptos y ahí te señala de manera automática la celda D y E para poder entonces como meter ese insumo. Entonces, como yo luego estoy llenándolo en una hoja aparte y ya que lo tengo, lo cargo y lo copio, y justo cuando quiero pegarlo ahí, copiarlo, me aparece la leyenda que no corresponde al número de celdas, que tiene que ser de la misma dimensión. Entonces, como aparece marcado 2 celdas, la D y la E, pues entonces uno empieza a no entender por qué no está cargando los conceptos que uno quiere pegar en la plantilla. Pero se debe a que ahí por automático quedaron como marcadas, concatenadas las celdas D y E para cada renglón. Sí. Sí, ok, sí, lo vamos a tomar esa cuestión. Bien, gracias, sí, gracias, Santiago. Bien, ¿algún otro comentario? Sí, tomen nota de esto y para que lo chequen bien. O sea, a la hora de que estén bajando sus costos aquí,
Sí, nada más chequen bien en la fórmula que no tenga esta parte del 12.5 para que no les vaya ahí a incrementar un poco ese punto 5, ¿no? Nada más va cargado a honorarios o en el caso de que quienes tengan mano de obra directa y sean salarios, nada más a esos. ¿Algún otro comentario? ¿No? Yo tengo una duda, Ariel, Sí. en relación a la depreciación, de alguna manera se está calculando ahí pues en este proceso financiero, pero en términos prácticos, de alguna forma, la empresa tiene que ir entonces como parte de sus ganancias, va quedando entonces ese remanente, ese porcentaje que va correspondiendo a depreciación para que al cabo de la vida útil de la empresa puede entonces tenerse ese ahorro para poder entonces reemplazar el equipamiento que se deterioró. Sí, de hecho, el valor de recuperación o valor de rescate en la depreciación de los activos es como ese valor que vas a tener cuando tú ya depreciaste tu activo, ya contablemente lo puedes sacar, lo puedes vender y puedes obtener una recuperación de eso, ¿no? Entonces es una fuente de ingreso también. Ojo aquí con el tema de las construcciones, generalmente estas se amortizan. Ahí lo que hacemos básicamente es más bien que lo metan en vez de construcción como una especie de renta, para que no les, porque al final luego hay proyectos, si se dan cuenta, nos vamos al análisis financiero. Si se dan cuenta aquí, en el análisis financiero, la depreciación como valor de rescate se va hasta acá, ¿no? En el quinto año, suma aquí. Entonces, al sumar estos 215,000, si yo tengo un activo tan grande, a lo mejor puede ser de 2 millones, pues decir, oye, mi proyecto es súper rentable, ¿no? Pero no rentable por tu proceso de operación, sino porque al final tienes un activo ahí que lo vas a vender o estás soportando. Entonces puede ser algo artificial, ojo ahí. O es algo artificial que te va a dar ese indicador de rentabilidad, ¿no? Entonces, como bien lo acaba de apuntar Santiago en esto, tengan cuidado ahí, ¿no? Ese es un valor que al final lo puedes vender, pero que la planeación financiera tiene que sumar en el tema del rescate, ¿no? O sea, el valor de que tú vas a vender activos como un carro que compraste en 300,000 pesos y a cabo de 5 años va a valer 80,000 pesos, ¿no? Valor de mercado por la depreciación, pues sí, lo vendes, ya lo saco y obtengo esos 80,000 pesos como ingreso por venta de activos de mi empresa, ¿no? Claro, ese dinero pues va a ser para reemplazar otros activos o reinvertirlos en una organización para modernizar el equipamiento. El caso de las computadoras, ¿no? Por ejemplo, ya hay muchas empresas que no compran el activo, lo meten en arrendamiento, sobre todo el tema de equipo de cómputo, que se deprecia a 3, 4 años ya, y va. Claro, ahí tienes un beneficio fiscal por el tema del arrendamiento y puedes deducirlo de impuestos, ¿sí? Que hay muchas empresas que están así, básicamente, sobre todo las pequeñas, y sobre todo el caso de Melissa de las de ahorro y préstamo, mucho de sus equipos de cómputo está en arrendamiento. Está en arrendamiento porque obtienen beneficios fiscales ahí. El tema de los vehículos está en arrendamiento, por eso ya no se pone como un activo. Es algo que vas a pagar una renta, entonces tendría que entrar como un costo, básicamente, ahí, y no entra el valor del activo, sino el costo de el pagar el arrendamiento de eso, ¿no? Entonces, ahí esos son ya mecanismos de financiamiento, de financiación que puedes tener. Entonces, vas a ver que sus activos en varias empresas son muy poquitos. Pues dices, oye, pero tiene un montón de equipo, un montón de vehículos. Sí, pero todo está arrendado. Todo está arrendado, no son activos propios, sino están arrendados y lo están deduciendo. Entonces, esa es una estrategia financiera también. No, es una estrategia fiscal para, para los impuestos, disminuir la carga de impuestos, renovar su equipo más usado y porque son empresas que no necesitan tener muchos activos porque también se pueden mover, ¿no? El caso, por ejemplo, de Cemex. Cemex
en sus plantas pequeñas que luego anda porque ponen una noche y el otro día las ves ahí, acá ahí está donde salió, ¿no? Estas plantas y tienen sus revolvedoras, mucho de eso está arrendado. Mucho de eso está arrendado y las quitan de una noche para la mañana. Por eso son empresas muy flexibles. Entonces ahí nada más lo único que tienen pues, son las licuadoras estas que tienen y esas sí son activos de ellos, ¿no? Pero gran parte de cosas que tienen son arrendadas. Entonces no pesan tanto en su activo, pero porque el valor de esa empresa es la marca al final del día. Oye, ¿y en qué ramos es donde se utiliza más, bueno, sí se emplea más esta modalidad de arrendamiento? Yo lo he visto, como decía, en las financieras, he visto mucho arrendamiento. En servicios, básicamente, es donde he visto más el arrendamiento que en proceso de producción. ¿Por qué? Porque pues prácticamente en proceso de producción sí tienes que invertir en fierros durante un tiempo y poder trabajarlos para que te den esas máquinas, pues tengan los productos. Y el caso de los servicios, no. El caso de los servicios son activos que vas reemplazando, muebles de equipo de oficina, todo eso, sobre todo equipo de cómputo, software, cosas así en arrendamiento. El caso de los vehículos, la sugerencia que también les hago es que lo metan en arrendamiento. Y independiente de que estés en producción o estés ahí. ¿Por qué? Porque en arrendamiento, acuérdense que compras un vehículo, dos modalidades, si lo compras por financiamiento, puedes dar el 30-40% de golpe. Y en arrendamiento lo que haces es, no das capital inicial, o sea, pagas arrendamiento y al final del año, te dicen, el valor de rescate de tu vehículo, pues van a ser 40,000 pesos para que te lo lleves, ¿no? O continuamos con otro y sacas otro nuevo. Entonces, no, pues me lo doy. Por eso había unas empresas que de repente sí jalaban el vehículo y le decían al que lo manejaba, pues dame 45,000 pesos y ya te llévate el vehículo. Entonces se lo vendían al empleado. Y la empresa ya seguía, entonces obtenía la empresa un valor de rescate por ese vehículo y además continuaba con arrendamiento, pero tenía deducciones fiscales. Los seguros también, bueno, son deducciones fiscales. Igual los seguros de vida, los seguros también de equipo, ¿no? También entran en deducciones, donativos, en deducciones fiscales, ¿sí? Primas, deducciones fiscales, aunque ahorita ya lo han cerrado un poquito más, ¿no? Ahorita parece que la nueva política fiscal, creo que el tema de pago de seguros hacia pensiones ya no le va a dar tratamiento igual, sino va a ser un tema de deducción normal. Entonces ahí ya no va a ser, va a tener podrías tú deducir más con una prima de seguros médicos de gastos mayores, ¿no? Que muchas empresas le tenían a sus trabajadores. Y ahora pues ya se están alejando las empresas y pues cada quien, tú apóyate porque ya no va a ser un beneficio. A las medianas y grandes, ¿no? Que hacen eso. Pero el caso, te digo, de las opciones de arrendamiento se puede manejar, que son opciones de financiamiento, al final son opciones de financiamiento, que le llaman alternativo. ¿Qué porcentaje del costo de arrendamiento es lo que se deduce de impuestos? Pues es una buena pregunta. Yo creo que anda, acá no tengo como bien el dato, fíjate. Ahorita es que ya lo han ido topando. Por ejemplo, el caso dependiendo personas físicas, el caso de, creo que era hasta no sé cuántos salarios mínimos, creo que eran 140,000 pesos topado, en función de los ingresos, o el 10%, el 15%, algo así, ¿no? Más o menos. Pues trae doble, ¿no? O sea, trae un topado en valor de dinero y en porcentaje. Pero no recuerdo ahorita cuánto los llega a topar. Pero una pequeña con un vehículo 2 no entra fácil. Aquí ya cuando quieres meter 30 vehículos, bueno, ahí te lo empiezan a topar, ¿no? Sí, si vas a meter 1 o 2, sin problema. Bien. No sé si haya más duda, comentario. Todos investigo esa parte porque sí me quedé con la duda. No, de mi parte ya no. ¿No? Melissa, creo que también estaba alguien que salió, pero tenía problemas. Hola. Hola, Melissa.
No, no tengo ninguna duda. De hecho, ahorita me pareció muy interesante lo de superficie, rendimiento y producción. Voy a estar checando esos datos para ver si efectivamente la producción de vainilla está al menos en el promedio o... Sí. Porque ese es un hecho de que sí tengo que buscar mayor producción para no estar baja, pero ese dato se me pareció muy interesante. Espero que nos puedas compartir, como habías comentado, diferentes proyecciones de algunas especies. En este caso, pues, conmigo sería la vainilla. Ahí te la encargo, por favor. Sí, sí, encuentro con gusto, puedas darme la tarea de revisar. Igual la plantilla esta se las comparto y lo de la guía de aproximación. Sí, eso sería todo. Estuvo muy buena y muy interesante y gracias a los compañeros por compartir las dudas que a lo mejor nosotros o lo hago de manera automática, pero ya poniendo la atención a los demás compañeros ya veo que tengo que hacer más comentarios o más análisis de la plataforma o de lo que estamos utilizando. Gracias. Claro. Bien, no sé, creo que ya estaba otra persona, pero creo que por cuestiones de conectividad salió, ¿verdad? No sé, por ahí puso en el chat. Sí, era Cristina. Cristina, ¿verdad? No, ella no había entrado, Cristina. No, pero dice que ya subió su trabajo también. Ok. Sí, ya vi que hay una, no sé. Sí, es de ella. Es de ella, de Cristina. Ok. Bien. Pues bueno, pues, si no hay más dudas y comentarios, bueno, pues, que tengan una buena semana, pues apúrense ya para ir terminando este entregable y pues nos vemos, ahora sí en 15 días, nos vemos para la otra sesión con respecto a los siguientes módulos. ¿Bien? No sé, Edgar. Sí. Pues muchas gracias por la plática, Ariel, y muchas gracias también a ustedes por venir y mucha suerte con su entrega del domingo. Pues nos estamos viendo en 15 días. Cuídense. Sí, gracias. Muchas gracias. Gracias. Cuídense Adiós. mucho. Bye bye. Bye.